Hola, en este video vamos a ver el diseño de una zapata aislada central. Aquí tenemos estos datos. Son 7000 kilos de carga puntual la que va a recibir dicha zapata provenientes de la columna. Y bueno, aquí tenemos como carga última PU, que es multiplicado un factor de 1.30 por la carga puntual. Y esto nos da 9100 kilogramos. Y también tenemos un momento llamado ME, que sería el 10% de dicha carga última, que son 910 kilogramos por metro, y esto lo utilizamos por si pudiera existir alguna excentricidad de entre dichos elementos. El peso específico del suelo en el lugar tenemos 1800 kilogramos por metro cúbico y una profundidad de desplante de 3 metros. De los componentes tenemos una capacidad de suelo admisible de 15.94 toneladas por metro cuadrado. Vamos a utilizar un F'C del concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, un FY de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, y bueno, obtenemos el factor M con esta fórmula que nos da 19.76. Y aquí tenemos una representación de estos elementos, las cargas. Como pueden ver, aquí tenemos la carga puntual PU, se genera un momento en X, se genera un momento en Y por excentricidades, la profundidad de desplante en base al nivel de terreno natural hasta el desplante de 3 metros, la altura de la zapata. En el lado X le vamos a llamar lado B, y en el lado Y lado A o L. Ya esto es una representación de una zapata aislada central. Bueno, para hacer un prediseño de las dimensiones vamos a utilizar esta fórmula que sería la longitud B. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la carga última entre la carga del suelo admisible. Y como ya teníamos los datos, pues nada más hacemos esta fórmula y nos da 0.76 metros. Lo cual, para hacerlo más práctico, lo vamos a redondear a un valor múltiplo de 5 al mayor más cercano. En este caso sería 0.80 metros o 80 centímetros. Aquí me hizo falta dibujarle la raíz, pero si ustedes hacen la multiplicación les debería dar 0.76 metros como nota. ¿Okay? Que no haya confusiones. Bueno, es importante también tener las dimensiones del dado o el castillo. Aquí vamos a utilizar un castillo que tiene en el lado B 0.20 metros y en el lado L 0.14 metros. Y aquí lo tenemos expresado. Este sería nuestro castillo. 20 y 14. ¿Sí? Y también, como ya tenemos el cálculo de la dimensión de la zapata, tenemos 80 por ambos lados. Como es cuadrada, así la obtuvimos. Aunque no es regla fija que siempre deben tener las mismas longitudes. En este caso influye mucho el dado o el castillo, y ahorita lo vamos a ver por qué. En esta representación en planta podemos ver ya la zapata y el castillo plasmados en planta, y como pueden ver, aquí les puse el claro libre del lado B, que dan 30 centímetros, 0.30 metros, y del lado L nos da 0.33 metros. Y bueno, esto quiere decir que es el claro libre donde se va a ejercer como lo vamos a diseñar a la zapata, porque sería como una viga empotrada, y este sería el claro libre que tuviera esa viga empotrada, ¿sí? Y esto sería, pues, de este lado sería el mismo de este otro, sería 0.30, y de aquí arriba igual 0.33. Y bueno, ya en esta parte vamos a calcular la carga, el cortante y el momento por cada sentido. En el sentido X, que es el lado B, tenemos esta representación de una viga empotrada, que será 0.30 metros de largo, que es lo que obtuvimos aquí. Y bueno, para sacar la carga, sería la carga última por un factor de 1.5 entre el largo del largo B más la carga por el suelo. Eso es muy importante. Entonces ya sustituimos los valores en nuestra fórmula.
Aquí tenemos los 9100 kilos por 1.5 entre 0.80 metros más 1800 kilogramos por metro cúbico, que será el peso específico del suelo, por las dimensiones de la zapata, que sería el ancho por la altura, ¿sí? Y bueno, esto de aquí sería el peso que está por encima de la zapata. ¿Es correcto? Es el peso que va encima y también carga la misma losa de la zapata. Entonces es importante considerarlo en la carga de esta viga empotrada. Y bueno, este cálculo nos da 21.382.50 kilos por metro. ¿Sí? Ahora calculamos el cortante, que sería la carga por el claro libre. Serían 21.382.50 kilogramos por metro por 0.30 metros. Nos da un total de 6.414.75 kilos. Y como momento último es el valor de la carga por el claro libre al cuadrado entre 2 más el momento de excentricidad. Sustituimos los valores, 21.382.50 kilogramos por metro por 0.30 metros al cuadrado entre 2 más 910 kilogramos por metro, y esto nos da un total de 1872.21 kilogramos por metro, esto de la carga cortante y momento en el sentido X. Y en el sentido Y, igual tenemos la representación de la viga empotrada, en este caso no es 0.30 sino 0.33. Recordemos que es lo que nos da en esta representación, debido a que el dado o el castillo no es cuadrado sino rectangular. Y bueno, igual lo mismo, calculamos la carga, que en este caso sería exactamente la misma, 21.382.50 kilogramos por metro, y obtenemos el cortante, que en este caso cambia porque es diferente el claro libre, y tenemos 21.382.50 kilogramos por metro por 0.33 metros. Esto nos da un total de 7.056.23 kilos. Y como momento último tenemos 21.382.50 kilogramos por metro por 0.33 metros al cuadrado entre 2 más el momento de excentricidad, que sería el mismo del lado X, y tenemos un valor total de 2.074.28 kilogramos por metro. Como podemos ver, el lado más crítico sería el lado Y, obviamente porque pues, el claro es mayor. Nos da como tal el cortante más alto y también el momento más alto. Y bueno, ahora seguimos con el cálculo del peralte. Esto también es un prediseño, no quiere decir que es el que va a quedar. Como valores tenemos que tener el momento último máximo, que será del lado Y, el de 2074.28 kilogramos por metro, y la base igual referente al momento máximo. En este caso la base sería del lado Y, del lado L, y pues sería igual de 0.80 metros, y es lo mismo a 80 centímetros. Y esta es la fórmula. Para el peralte es la raíz cuadrada del momento último entre un factor de 58.57 como constante por el valor de la longitud. Bueno, sustituimos los valores. Aquí es importante que el momento lo multipliquemos por 100 para convertir los metros en centímetros. Y bueno, así da 2074.28 por 100 entre 58.57 por 80 centímetros. Eso la raíz cuadrada de esta operación nos da 6.65 centímetros. Bueno, como recubrimiento para una zapata se necesitan 7.50 centímetros. Entonces la altura de la zapata con esta fórmula nos da el peralte más el recubrimiento 14.15 centímetros. Y bueno, nosotros vamos a seleccionar esa altura de la zapata. Ya sé que esa altura es muy pequeña y seguramente por la carga que tiene no va a pasar la zapata. Entonces, para ahorrarme tiempo de poner ese peralte y que nos salga un mal diseño, voy a seleccionar una altura de 25 centímetros.
Por lo tanto, el peralte seleccionado es el 25 centímetros menos el recubrimiento de 7.50 centímetros, nos da 17.50 centímetros de peralte. Y aquí lo tenemos representado. La carga última, el castillo, la zapata, tenemos una altura de 25 centímetros y un peralte de 17.50 centímetros y un recubrimiento de 7.50 centímetros. Muy importante este recubrimiento. Recordemos que la zapata está pues en contacto con el terreno natural, por lo tanto el recubrimiento es un factor muy importante para que funcione bien y en obra salga bien las cosas. Bueno, ahora vamos a ir por las revisiones. Primero vamos a revisar por cortante. Para saber cuánto resiste nuestra zapata tenemos esta fórmula que es una constante de 0.75 por 0.53 por la raíz cuadrada de F'C por la longitud por el peralte. Bueno, sustituimos esos valores y lo multiplicamos y nos da 8.799.04 kilogramos de resistencia. Y el cortante actuante sería el mayor, que ya lo calculamos del lado Y, serían 7.056.23 kilogramos el actuante. Y como es mayor el resistente que el actuante, por lo tanto, nuestra zapata por cortante sí cumple. Ahora la tenemos que revisar por punzonamiento. Y para ello tenemos que calcular primero el valor P sub 0, que sería calculado con esta fórmula, que de aquí sacamos los valores B y L del dado o del castillo y también del peralte. Entonces aquí está la fórmula, sustituimos los valores y nos da 89 centímetros. Entonces, para saber la carga de punzonamiento resistente que tiene nuestra zapata, o sea que con esa carga versus la actuante saber si se va a punzonar o no, tenemos esta fórmula que es una constante de 1.06 por F'C por B sub 0 por el peralte. Pues ya tenemos E sub 0, ya tenemos los demás datos, los sustituimos, 1.06 por la raíz cuadrada de F'C por 89 por 17.50 centímetros nos da un total de 26.103.81 kilogramos en total. Y el actuante pues no viene siendo la carga última, sino que esa misma carga última le tenemos que multiplicar un factor de 1.50. Entonces 9.100 kilogramos por 1.50 nos da un total de 13.650 kilogramos. Y como nuestra resistencia al punzonamiento es mayor que la carga actuante, por lo tanto por punzonamiento nuestra zapata sí cumple. Ahora ya por último nos vamos al diseño del acero, el diseño de las varillas, de las barras que va a llevar nuestra zapata. Aquí les dejo las fórmulas. Tenemos que tener la fórmula del acero mínimo, que sería 14.50 por el peralte por la longitud, entre el Fy, que son 4.200. Y bueno, también la fórmula del acero por flexión, que sería toda esta expresión. 0.85 por F'C por la longitud por el peralte entre Fy por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos, y eso, esto de aquí, como división, 2.61 por el momento último por 1.31 entre F'C por el peralte al cuadrado por la longitud. ¿Okay? Bueno, el diseño de acero también es por sentido. Primero vamos a revisar el sentido X. Sustituyendo los valores nos da un acero mínimo de 4.83 centímetros cuadrados y un acero por flexión de 3.80 centímetros cuadrados. Escogemos el mayor de los dos, que sería el acero mínimo, nos da 4.83 centímetros cuadrados. La varilla a usar, esa nosotros primero la vamos a escoger, eso ya es el criterio de cada quien en base al acero que estamos necesitando. En este caso voy a utilizar una varilla del 4, que cada varilla tiene por área 1.27 centímetros cuadrados.
y vamos a calcular el número de varillas. El acero que necesitamos es 4.83 centímetros cuadrados, lo vamos a dividir entre el área de la varilla que vamos a usar, que es 1.27 centímetros cuadrados. Lo que nos dé le tenemos que sumar 1, porque vamos a tener en cuenta que cuando inicie la zapata, primero se tiene que poner esa varilla y ya después las demás, por eso siempre le tenemos que sumar 1. Y bueno, nos da 4.81 piezas, que aproximadamente son 5 piezas, y tenemos que calcular la separación de esas varillas, que será la longitud de ese lado X de la zapata menos 15 centímetros entre el número de varillas, y esto nos da un total de 13.51 centímetros. No le podemos dejar la separación en 13.51 porque no habrá, es muy difícil andar revisando esos detalles, lo tenemos que dejar a un número más sencillo. En este caso yo lo voy a dejar en número de 12 centímetros, obviamente tiene que ser para abajo. Y bueno, ahora el acero en el sentido Y, L, igual, calculamos el acero mínimo, que nos da lo mismo, 4.83 centímetros cuadrados, acero por flexión 4.23 centímetros cuadrados. Como vemos, en el lado Y es mayor el acero que pide por flexión, pero sigue siendo mayor el acero mínimo, entonces nos quedamos con ese. Varilla usar, igual siempre se recomienda tratar de usar de un lado la misma varilla que del otro, por cuestión de practicidad. Y bueno, igual una del 4, número de varillas nos da 5 piezas y la separación nos da 13 centímetros y nosotros lo vamos a dejar en 12 centímetros para que sea más fácil para el fierrero. Y bueno, ya terminamos, así es como se vería el dibujo del diseño de la zapata en un plano estructural. Tenemos que poner qué zapata es, comúnmente se enumeran. En este caso yo solo le puse Z-C, que es una zapata central, la altura H, que son 25 centímetros, el F''C, que son 250 kilogramos por centímetro cuadrado, el eje Y, 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, y la profundidad de desplante, que son 300 centímetros o 3 metros. Y aquí tenemos las dimensiones, 80 centímetros, 80 centímetros, una del número 4 cada 12 centímetros y una del número 4 cada 12 centímetros. Y es todo. Así es como diseñamos una zapata aislada central. Cualquier duda o comentario, por favor háganlo llegar y lo responderemos.